En el archivo fotográfico de los Estados Unidos hay verdaderas joyas de la historia. Estas fotos son 30 de ellas. Prepárate para descubrir los secretos ocultos en algunas fotos americanas y las increíbles historias que guardan. 30. Una estación de gasolina que es una reliquia del pasado. Los detalles en los anuncios son familiares, incluso en el presente. Estos mensajes, que una vez atrajeron a los viajeros a comprar allí, tan similares a los que vemos hoy, están dispuestos en una forma que convierte al lugar humilde en un espacio cálido y confiable. La foto revela que la estructura está en sus últimos días. Las viguetas de madera desgastadas descansan sobre las piedras irregulares, mientras que columnas viejas sostienen el porche para los visitantes que descansan en el lugar. ¿Alguien recuerda haber visto este tipo de surtidores de gasolina en la España rural de los 60? A la izquierda está uno que funcionaba por bombeo manual. A la derecha, un surtidor de queroseno de los que existían cuando se usaba como combustible de lámparas en casa. Y la gallina de la esquina paseando tranquilamente sin percatarse de que el tiempo pasa para todos. 29. Viajamos a enero de 1912. Vemos un grupo de jóvenes trabajadores de la fábrica Spinning Room de Cornell Mill. Estos pequeños no sabían escribir sus nombres, pero estaban destinados a trabajar durante 30 horas continuas. Cuando el fotógrafo Lewis Wicks Hine le pidió al encargado una breve pausa para tomar la foto, este objetó, preocupado por la productividad. Los niños no debían alejarse de la rutina implacable de la fábrica, en la que respiraban el aire viciado de la sala de hilado, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la mañana del día siguiente. 28. En 1925, nos sumergimos en el bullicioso departamento de montaje de condensadores de la gigantesca fábrica de radios de Atwater Kent, en Filadelfia. La foto revela hombres y mujeres protagonistas del auge de la tecnología de las comunicaciones. Cientos de trabajadores ensamblando radios con destreza, una actividad que en la actualidad la haría una máquina, pero que en este viaje al pasado la realizaban con meticulosidad obreros de una industria innovadora para la época. ¿Puedes creer que así comenzó la comunicación y entretenimiento en América? «27. Ahora le damos la bienvenida a la escena nocturna de Nueva Jersey en 1909. Aquí, en la oscuridad de la noche, presenciamos el proceso fascinante de fabricación de botellas, una a una. Mientras en los bares tomaban lo que esas botellas contenían, miles de trabajadores de Cumberland Glass Works moldeaban con precisión el vidrio fundido. Así se combinaba en el pasado la habilidad artesanal con la ingeniería industrial. 26. En agosto de 1911, nos encontramos en Fall River, observando un grupo de valientes niños que trabajaban en Sagamore Manufacturing Company. Estas imágenes de niños en una hilandería nos confrontan con la realidad de una época donde la infancia se sacrificaba en pos de la supervivencia familiar. Sus caras son reflejo de la valentía y la fuerza de aquellos que a temprana edad abandonaron los juegos para hilar el progreso americano. Manuel Correia, de apenas 13 años, se esfuerza en la sala de hilatura del último piso, mientras le comenta al fotógrafo: «Solo ayuda a mamá». 25. Esta fotografía captura un momento impresionante en la vida de Annie Oakley, donde demuestra su destreza inigualable disparando sobre su hombro con la ayuda de un espejo. Su habilidad para mantener un arma era tan excepcional que podía lograr disparos precisos, incluso en las situaciones más desafiantes. Desde su infancia, Annie mostró un talento innato para la puntería. Mientras otras niñas jugaban, ella acompañaba a su padre en cacerías por el bosque para perfeccionar sus habilidades. Esta imagen, además de capturar su destreza, recuerda que Annie Oakley no solo fue una tiradora experta, sino también una pionera que desafió los límites de lo que se consideraba posible para las mujeres de su época. 24. En el año 1903, los valientes pioneros de la aviación, Orville y Wilbur Wright, marcaron un hito histórico al realizar el primer vuelo controlado de un avión con motor. Este momento fue mucho más que un simple vuelo. Fue la culminación de años de ingenio y perseverancia. Mientras el mundo observaba con asombro, los hermanos Wright resolvían el gran enigma de la aviación. ¿Qué tipo de tela usar en las alas? ¿Cómo equilibrar la carga de peso? Cada detalle, cada desafío técnico, finalmente encontró su respuesta en ese instante crucial. En solo 5 años, este logro desató una ola de innovación en todo el mundo, y los cielos se llenaron de máquinas voladoras. ¿Quién diría que en esa sencilla fotografía estaba cambiando para siempre nuestra percepción del viaje y la exploración? 23. Todos hemos visto este monumento emblemático y siempre causará asombro, pero en 1970, los visitantes maravillados se asoman bajo la corona de púas, impresionados por su grandeza. Este regalo de Francia a Estados Unidos conmemora la alianza durante la Revolución estadounidense y fue símbolo del cambio de una época. La Estatua de la Libertad representa los valores universales de libertad, justicia y democracia que para la época eran conceptos nuevos para los estadounidenses.
tanto como las esculturas de gran tamaño a las que nadie estaba acostumbrado. 22. La siguiente fotografía es un paseo por las majestuosas colinas de Mulholland Drive, en las que se vio por primera vez este icónico letrero en 1949. Nadie imaginaba que también estaba comenzando una era dorada en lo que se convertiría en la meca del cine. A lo largo de los años, el letrero de Hollywood ha sido testigo de innumerables historias de éxito y tragedia, y ha llegado a simbolizar el glamour y la magia de la industria del entretenimiento más importante del mundo. 21. En las remotas tierras de Dakota del Sur, talladores de piedra trabajaban incansablemente en andamios y montacargas, esculpiendo la imponente cara de Thomas Jefferson en la majestuosa montaña. Dirigido por el escultor danés-estadounidense Gutzon Borglum, este ambicioso proyecto empleó a unos 400 hombres y mujeres. Borglum, visionario y determinado, afirmó que las dimensiones de un monumento deben reflejar la importancia de los eventos que conmemoran. Así, cada rostro de presidente en el monte Rushmore alcanza una altura de unos 60 pies, testimoniando la grandeza y el legado de los líderes de Estados Unidos. 11 años después, el 31 de octubre de 1941, esta magnífica escultura se completó, convirtiéndose en un símbolo eterno de la historia de Estados Unidos. 20. En la mañana de su inauguración oficial, un grupo de personas, incluido Franklin D. Roosevelt, entonces gobernador de Nueva York, contempla asombrado desde lo alto del edificio más alto del mundo, el Empire State Building. La ciudad de Nueva York se extiende desde esta nueva perspectiva. Bastaba mirar hacia abajo para que se revelara la grandeza y el potencial de esta metrópolis en evolución. El Empire State Building, un icono de innovación y determinación de la cultura estadounidense, dispuesta a desafiar cualquier límite, hasta los del cielo mismo, de ser preciso. 19. Mientras los pescadores disfrutan de la brisa marina en Baker Beach, San Francisco, detrás de ellos emerge una maravilla en construcción, el puente Golden Gate. Pero lo más sorprendente de todo es que, a pesar de comenzar durante la Gran Depresión, se completó por debajo del presupuesto y antes de lo previsto. Las obras iniciaron en enero de 1933 y, para asomo de todos, finalizaron en 1937, concluyendo este enorme proyecto en tan solo 4 años. En América es costumbre desafiar las adversidades económicas de todas las épocas, con el trabajo duro de aquellos que construyeron incansablemente este coloso de la ingeniería. El puente Golden Gate se convirtió en un símbolo de resiliencia y superación, una hazaña que sigue asombrando al mundo hasta el día de hoy. 18. Mientras niños corren emocionados a través de la puerta del castillo de la Bella Durmiente en Anaheim, California, se inaugura un mundo de fantasía y diversión sin límites. El 17 de julio de 1955 marca el comienzo de una nueva era en los parques temáticos, con una transmisión estelar titulada Dateline Disneyland en ABC, presentada por Art Linkletter, Bob Cummings y Ronald Reagan. Millones de espectadores en todo el país conocieron la magia de este nuevo parque. Construido en solo un año, con una inversión de $17 millones, nació Disneyland. Lo más sorprendente de todo es que, ese día, se esperaba la asistencia de alrededor de 15.000 personas, pero finalmente fueron más de 30.000. Algunos falsificaron entradas o saltaron las vallas para acceder al parque. ¿Qué hubieras hecho tú para presenciar semejante acontecimiento? 17. La noche en que Estados Unidos levantó la prohibición del alcohol después de 13 años fue épica. En un acto casi clandestino, el subsecretario de Estado William Phillips firmó la 21ª enmienda y justo una hora después, con seriedad pero sin alardes, Franklin D. Roosevelt anunció la noticia al país. Pero aquí viene lo sorprendente. Apenas minutos después, en ciudades de todo el país, el licor fluía legalmente. Los camiones de reparto zumbaban mientras salían de los almacenes cargados de bebidas. Y entonces llegó la explosión de alegría. Corchos de champán saltaban, botellas de cerveza se abrían y copas brindaban por la libertad recuperada de los bebedores. La siguiente foto fue tomada el día de la celebración del amor, un día que no fue nada feliz para Theodore Roosevelt. 16. El 14 de febrero de 1884, mientras el político luchaba en la legislatura del estado de Nueva York por una reforma gubernamental, recibe una llamada devastadora. Su madre, Mitty, había sucumbido a la fiebre tifoidea. Sin tiempo para procesar esta pérdida, la tragedia golpea de nuevo. Al llegar a casa, Theodore se entera de que su joven esposa, Alice Lee, también ha fallecido, víctima de la enfermedad de Bright. Lo sorprendente es que apenas 2 días antes, Alice Lee había dado a luz a su hija, Alice. Vayamos ahora a las profundidades de Nevada, donde literalmente surgió de la tierra una ciudad dorada. 15. Se trata de Goldfield, la ciudad donde explotó en 1902 la fiebre del oro. Se puede oír, al ver esa imagen, el zumbido de la minería en las calles polvorientas, mientras los buscadores de fortuna persiguen el preciado metal.
Goldfield no es solo una reliquia del pasado, aún es una ciudad que existe y conserva algunos vestigios de su esplendor. 14. En plena Gran Recesión, una imagen icónica se captura en el corazón de Nueva York el 29 de septiembre de 1932. En lo alto de un rascacielos en construcción, 11 valientes obreros se sientan sobre una viga suspendida en el aire, disfrutando de su almuerzo. La foto, tomada por Charles C. Evetts, se convierte en un símbolo del Día del Trabajador y refleja las duras condiciones que enfrentaban los trabajadores durante aquel tiempo de desempleo masivo. A simple vista, parece una escena cotidiana, pero ¿te imaginas la audacia y el riesgo que implica comer a tal altura? 13. Esta imagen, capturada en 1891, nos transporta a un momento congelado en la historia, justo un año después de la trágica masacre de Wounded Knee. Los rostros en esta fotografía cuentan una historia de supervivencia, pues ellos son descendientes de quienes sobrevivieron y permanecieron en la reserva Penn Ridge en Dakota del Sur, hogar de la noble nación Lakota. Allí, entre las colinas y los valles, permanecen siglos después. 12. En la última década del siglo XVIII, George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, concibió una visión audaz: la Casa Blanca, hogar y epicentro de poder de los líderes de la nación. La construcción comenzó el 13 de octubre de 1792, con la colocación de la primera piedra por el alcalde de Georgetown, Pedro Casanova, un inmigrante español. Pero aquí viene lo sorprendente. ¿Sabías que la primera imagen de la fachada sur de la Casa Blanca se tomó en 1847? Este daguerrotipo, parte de la colección de la Biblioteca del Congreso, nos transporta en el tiempo, mostrándonos cómo era el icónico edificio en sus primeros años, desde aquel modesto comienzo hasta convertirse en un símbolo de la democracia y poder. Pero no solo la Casa Blanca es un símbolo de los Estados Unidos, también lo son los selfies, y te sorprenderá conocer su posible origen en la siguiente foto. 11. En 1839, mucho antes de que el término selfie existiera, Robert Cornelius, un visionario estadounidense, hizo historia al capturar lo que hoy se considera el primer autorretrato fotográfico. Este emprendedor combinó sus conocimientos en metalurgia y química para perfeccionar el daguerrotipo, una técnica revolucionaria creada por Louis Daguerre. ¿Te imaginas quedarte inmóvil durante 10 a 15 minutos para lograr la toma perfecta? Eso es exactamente lo que hizo Cornelius. Plantado frente a la tierra de su familia, desafió los límites de la fotografía y creó una imagen que trascendiera hasta nuestros días. 10. Justo al medio de este conteo hay otro retrato icónico de la cultura estadounidense. John Quincy Adams, el sexto presidente de los Estados Unidos, capturado en 1843 mediante el revolucionario daguerrotipo. Es más que una simple imagen, es un tesoro histórico. ¿Sabías que es la fotografía más antigua de un presidente estadounidense que ha salido al mercado en décadas? Y lo más sorprendente de esta historia es que esta imagen estuvo a punto de perderse para siempre. Hoy tiene un precio estimado de entre $150,000 y $200,000. Por esta razón, la imagen de Adams podría haber desaparecido en manos privadas. Afortunadamente, gracias a la casa de subastas Sotheby's, esta instantánea invaluable se conserva para las generaciones futuras. 9 años después, sería tomada otra imagen clave de la historia estadounidense. 9. En 1852, en plena fiebre del oro de California, esta fotografía capturó la esencia de la búsqueda de la fortuna en el salvaje oeste. En ella puede verse claramente cómo los mineros, llenos de polvo y sudor, se aferran a sus sueños en busca de ese destello dorado que esperaban que cambiara sus vidas para siempre. Pero, ¿ves algo peculiar en el fondo? Es un detalle que ha dejado boquiabiertos a muchos historiadores. Y es que en la búsqueda del oro, a menudo el hombre ha encontrado mucho más de lo que espera. Entre las rocas, apenas visible, se distingue una figura misteriosa. Algunos dicen que es un espíritu guardián de la montaña, mientras que otros sostienen que es el reflejo de la ambición misma. Sea lo que sea, no sabremos jamás de qué se trata. 8. Continuamos con esta impactante imagen, capturada en una época convulsa de los Estados Unidos. 2 hombres emergen entre los escombros, testigos silenciosos de la devastación provocada por el conflicto. Como recordarás, en la década de 1860, Charleston, Carolina del Sur, fue testigo de los estragos de la Guerra Civil estadounidense. La ciudad fue el escenario de feroces enfrentamientos entre la Unión y la Confederación, y quedó bombardeada y consumida por el fuego en 1861. Pero detrás de la destrucción hay una historia de resiliencia y esperanza, en la que cada piedra caída cuenta un relato de valentía y perseverancia. Todas estas fotos nos adentran en el corazón de la historia. Continuemos a la 7ª posición. 7. En esta intrigante imagen de la década de 1860, nos transportamos a un hospital perdido en los campos de Michigan. Las enfermeras de la Sociedad de Socorro para Soldados de Michigan se reúnen junto a las tropas, mostrando una escena familiar pero llena de secretos.
¿Qué dramas pudieron desatarse bajo este humilde techo temporal? Entre las paredes de lona y los susurros de los enfermos se ocultan miles de historias sorprendentes de heroísmo y sacrificio. La sexta es una instantánea capturada en Wall Street, pero hace mucho tiempo. 6. Era la ciudad de Nueva York, en una época marcada por la incertidumbre económica tras la guerra. Aquí, en lugar de rascacielos imponentes como hoy, dominaban los carros tirados por caballos y la búsqueda desesperada de empleo por parte de los veteranos de guerra. La recesión de 1866 colocaba todo tipo de obstáculos en el camino de aquellos que buscaban una nueva oportunidad en esta vibrante metrópolis. Sin embargo, detrás de la aparente desolación estaban habitantes que se esmeraban en salir de abajo. ¿Cuántas historias de superación aguardan entre las sombras de estos edificios históricos, en las calles y en el corazón de las familias americanas? En la quinta posición, prepárate para explorar la belleza y la historia de las tierras salvajes de Alaska. 5. Una enigmática imagen del año 1868 nos lleva a sumergirnos en el mundo de los pueblos indígenas del sureste de Alaska, quienes se reúnen en las rocas de Rock Cove. Al fondo se divisan las imponentes estructuras de Fort Wrangell y la majestuosa isla Wrangell, testigos silenciosos de siglos de historia y cultura. Estas tierras ancestrales han sido hogar de las tribus Eyak, Haida, Tsimshian y Tlingit, que han dejado una profunda huella en el paisaje y la identidad de la región que muchos en el mundo no asocian con la cultura estadounidense, pero que sin duda es una parte crucial. 4. Es hora de transportarnos a las majestuosas montañas de Mammoth Hot Springs, antes de que el Parque Nacional de Yellowstone fuera fundado. Las impresionantes terrazas de travertino se elevan como testigos silenciosos de la constancia de la madre naturaleza a lo largo de los siglos. A pesar de los cambios y el crecimiento de las ciudades a lo largo del siglo XIX, estas formaciones geotérmicas han permanecido inmutables, ofreciendo un espectáculo impresionante a propios y visitantes. El tercer lugar también lo dedicamos a una maravilla natural. 3. Al observar esta fotografía, somos testigos de un acontecimiento único en California. El árbol Wawona, una majestuosa secuoya que cautivaba a los viajeros con su túnel tallado en 1881. A medida que los viajeros atravesaban este asombroso corredor natural, se sumergían en un mundo de verdor y grandeza. Sin embargo, este icónico árbol ya es historia. Fue derribado por las inclemencias del invierno en la década de 1960. Su imponente presencia ahora vive solo en la memoria y en estas antiguas fotografías. Acercándonos al final del conteo, llegamos a las majestuosas cascadas del noroeste del Pacífico. 2. Corría el año 1885 cuando esta fascinante imagen fue capturada en las vertientes occidentales de las cascadas en Washington. Se puede sentir al verla el ajetreo y el bullicio de la construcción ferroviaria, tan importante para el desarrollo de Estados Unidos en el siglo XIX. Los valientes trabajadores tienden rieles sobre el impetuoso río Green contra sus aguas turbulentas y sus bosques impenetrables mientras el vapor se eleva y las herramientas resuenan en la lucha por conectar las tierras salvajes con la civilización. 1. Ahora veamos cuánto conoces de historia. ¿Puedes reconocer estos gigantescos componentes de una emblemática escultura que mencionamos antes? Esta es una intrigante imagen. Fue tomada en la isla Bedloe en 1885. En ella están capturados los enormes dedos de los pies y la antorcha de la Estatua de la Libertad, esperando ser ensamblados en su pedestal. Cada pieza es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación que dio vida a este monumento, cuando guardaba su momento para brillar ante el mundo. Este fue nuestro viaje por el tiempo a través de fotografías americanas antiguas. Si conoces otra impactante, coméntanos para incluirla en un próximo vídeo.